Bien, el día de hoy vamos a trabajar con pruebas de hipótesis. El trabajo con pruebas de hipótesis es un trabajo estadístico donde partimos de un principio de buena fe. ¿A qué nos referimos con un principio de buena fe? Partimos del hecho de que lo que se sabe es cierto, ¿de acuerdo? La prueba de hipótesis lo que busca es tener elementos o evidencia estadística, ¿sale? Se busca evidencia estadística suficiente para aceptar que las condiciones han cambiado, ¿de acuerdo? Entonces tú partes de la idea de que lo que sabes es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que sabes es cierto, ¿vale? Por ejemplo, tú sabes conoces algún elemento de la población, generalmente su promedio, ¿vale? Tú tienes una idea del comportamiento de la distribución de la media, y tú has obtenido una muestra de cierto tamaño, ¿de acuerdo? Y has estimado su promedio, ¿de acuerdo? Obviamente, pues, lo más común es que la media y el promedio obtenido de la muestra sean diferentes, es lo más natural. Pero, ¿qué tan diferente debe de ser para aceptar que la población ha sufrido un cambio? ¿Qué nos puede decir la estadística al respecto? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es calcular eh, estadísticos, ¿de acuerdo? Donde vamos a crear intervalos de confianza, ¿sale? Esos intervalos de confianza van a tener una cierta probabilidad. Todo esto tiene, el área cubre una cierta probabilidad. Generalmente le vamos a dar el mayor peso de probabilidad, con un nivel de aceptación del 90, 95, 99%. Eso significa que si las condiciones no han cambiado, ¿sale? El valor asociado a la media debe de caer dentro, ¿sale? Del intervalo que nosotros estamos decidiendo, eh, que nos dice que las condiciones no han cambiado, ¿sale? Por el contrario, si nosotros hacemos esta prueba y resulta que este valor cae en las zonas donde están fuera de nuestra probabilidad aceptada, entonces lo que vamos a decir es que pues las condiciones han cambiado, ¿de acuerdo? Esta es más o menos la idea. La idea es decir, bueno, las cosas siguen igual, ¿sale? El 85, 90, 95% de las veces, ¿sale? O realmente pues han cambiado, es decir, tenemos una sola muestra y esa única muestra cae dentro
del 5%, del 1% fuera de la tolerancia. Entonces tengo evidencia estadística para aceptar que las condiciones han cambiado. Los otros siempre vamos a partir o vamos a construir una prueba de hipótesis. Nosotros partimos nuestra prueba de hipótesis desde la base de que las cosas son como las sabemos, ¿de acuerdo? Que no hemos tenido ningún cambio. Esa parte de la hipótesis se llama hipótesis nula. La hipótesis nula es que se cumple lo que sabemos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Generalmente se va a denotar con H0 y esta va a ser que nuestra media toma el valor conocido, ¿de acuerdo? Y después lo que nosotros buscamos es evidencia estadística suficiente para decir que las cosas han cambiado. Ese aceptar que las cosas han cambiado se les llaman hipótesis alternativa, ¿sale? Es decir, que la media ha cambiado, pero ha cambiado de alguna forma. ¿Cuáles son esas formas? Que hay evidencia suficiente para decir que pues, es diferente, que hay evidencia suficiente para decir que ha disminuido, o hay evidencia suficiente para decir que ha aumentado. Los tres casos son importantes. ¿Por qué son importantes mencionarlos? Porque dependiendo del tipo de desigualdad, crearemos, ¿sale? Nuestra gráfica para su comparación. Generalmente, bueno, no generalmente, para aceptar o la construcción para decir si ha cambiado, ¿sale? Valor conocido. En estos casos, crearemos algo que se llama una prueba de hipótesis de dos colas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que es diferente. ¿Cómo ha cambiado? No lo sé. No lo sé si se ha vuelto mayor o se ha vuelto menor. Solo sé que si mi prueba de hipótesis hace que caiga dentro del área central, ¿vale? No ha habido modificación o no hay evidencia estadística para aceptar la modificación, pero si cae en el extremo izquierdo o derecho, significa que ha cambiado, ¿de acuerdo? Cuando se busca una diferencia, es de dos colas. Por otra parte, si nosotros creemos que nuestra hipótesis alternativa, o más bien en nuestra hipótesis alternativa creemos que la media ha disminuido de su valor aceptado, pues entonces significa que nosotros tenemos la idea de que el valor se ha mantenido o incluso aceptamos el hecho de que pudo haber aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues nuestro rango de aceptación está del lado derecho. Es que no me sé de qué lado tengo las manos, ¿vale? Toda esta es nuestra zona de aceptación y pues obviamente si cae de este lado, tendríamos que aceptar que la hipótesis alternativa es cierta y ha disminuido, ¿de acuerdo? Esta se llama prueba, ¿sale? De cola izquierda, ¿sale? Y obviamente pues tenemos el último caso, ¿sale? En el cual nosotros
a través de la hipótesis alternativa, sospechamos que la media ha aumentado. Entonces, lo que nosotros sabemos como verdad es que el valor se ha mantenido o incluso estaríamos dispuestos a aceptar que ha disminuido. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Chara, 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 chara. En este caso, nuestra zona de aceptación es la parte azul y nuestra zona de rechazo, ¿sale? Está en nuestra parte roja. ¿De acuerdo? Y esta es una prueba de cola derecha. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de observar? Imagínense lo siguiente. Tu zona de aceptación es la zona con mayor área, con mayor probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y tú estás tomando una muestra, estás tomando una sola muestra, ¿sale? Estás proponiendo tu hipótesis alternativa y el estadístico para hacer la prueba de tu hipótesis alternativa cae en la zona roja, ¿vale? Cae en la zona de rechazo, en cualquiera de las tres. Estás haciendo una única prueba y te está saliendo en la zona de rechazo. La probabilidad de que eso saliera es baja, ¿de acuerdo? Y está sucediendo. Entonces, tú estás aceptando que tienes un intervalo muy grande de aceptación. Y sin embargo, te está saliendo en el área que tiene la zona de rechazo, que es muy pequeña, y la muestra te está mandando ahí. Significa, o desde el punto de vista estadístico, es suficiente evidencia para decir, ¿sabes qué? Las cosas han cambiado. Ya sea que es diferente, ¿sale? Es menor o es mayor, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué? Porque pues, tomas una muestra y la evidencia te dice que está, que está fuera del intervalo ese de confianza enorme que construiste. Eso es lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? ¿Sale? Toda esta zona azul es la zona de aceptación de H0. ¿Sale? Todo esto es la aceptación de H0. Y si nos cae de este lado, pues es la zona de aceptación de la alternativa. Aceptación de la hipótesis nula, aceptación de la hipótesis alternativa. Aceptación de la hipótesis nula, aceptación de la hipótesis alternativa. Aunque también lo correcto es decir, rechazo de la hipótesis nula, ¿de acuerdo? A la parte roja. Entonces, la construcción de nuestra prueba de hipótesis, ¿sale? Va a ser la escritura de la prueba, es decir, colocar quién es H0 y quién es la HA, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa con alguna de estas construcciones, ¿sale? Después calcular nuestro estadístico de prueba, ¿sale? Que va a ser un valor de Z o de T, dependiendo de cuáles son las características. Si conocemos la desviación estándar poblacional, si no la conocemos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y este estadístico es el que se va a graficar sobre, este estadístico se grafica sobre el eje horizontal. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a decir, pues es un valor que está sobre esta recta numérica y está en algún punto, ¿de acuerdo? Este Z cayó aquí, o sea, Z. Este Z cayó acá, se rechaza, ¿de acuerdo? Para poder colocar el estadístico de prueba, necesitamos la construcción, ¿sale? Antes de esto, la construcción del intervalo con un estadístico Z o T, ¿de acuerdo?
que es el que nos va, el estadístico Z o T, depende de los valores conocidos y nos va a dar estos límites, ¿vale? Estos van a ser nuestros valores límites dentro de nuestra prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Entonces, al colocar estos valores de Z, colocamos los valores del estadístico de prueba y a partir de eso se decidir aceptación o rechazo, ¿vale? Bajo todas las características en las que podemos trabajar. Cálculo de medias, de diferencia de medias, de proporciones, ¿vale? Casi todos los ejercicios que hicimos para intervalos de confianza se pueden trabajar con prueba de hipótesis, pero el enfoque es diferente. En intervalos de confianza, tú obtenías una, una muestra, sacabas algún parámetro, alguna estadística y sacabas un intervalo. A partir de esa estadística sacabas un intervalo para el parámetro de la población. En prueba de hipótesis, tú lo que tienes es un parámetro de la población, ¿sale? Sacas una estadística de una muestra y quieres saber si esa, si esa estadística es lo suficientemente buena con respecto del parámetro. O quieres saber si es esa estadística suficiente para decir que el parámetro de la población ha cambiado. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos tratando de construir. ¿De acuerdo? Esa es la idea de nuestras pruebas de hipótesis y se va a tratar básicamente de esto. Por eso es que generalmente se ven como temas consecutivos. Sin embargo, el enfoque es completamente diferente. ¿De acuerdo? En el primero, tú no conoces el parámetro de la población y quieres decir que se encuentra entre tal conjunto de valores. En el segundo, tú ya conoces un parámetro de la población y quieres saber si ese parámetro sigue siendo válido o cambia a partir de las estadísticas que estás obteniendo, ¿de acuerdo? De esto se trata lo que es las pruebas de hipótesis. ¿Queda más o menos claro? Sí, profe. Sí, bro. Entonces, lo que vamos a observar es que no es realmente complicado, ¿sale? Y podemos trabajarlo sin mucho esfuerzo. Entonces, si ya les quedó claro lo que es los intervalos de confianza, hacer pruebas de hipótesis va a ser algo relativamente sencillo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a detenernos hasta aquí.